A ver, veamos. Listo, ahora sí. Muy bien, entonces el invitado del día de hoy es una persona muy reconocida por todos nosotros. Es un ictiólogo, biólogo formado en la Universidad Central de Venezuela. Es doctor en ciencias, taxónomo, biogeógrafo. Actualmente es el curador de la colección de peces de agua dulce del Instituto Alexander von Humboldt, que es un instituto colombiano que apoya las decisiones del Estado colombiano en términos de la conservación de la ictiofauna dulceacuícola. Es muy conocido por nosotros por su papel en la elaboración de listas de especies, de estudios biogeográficos. Entonces, sin más, le doy la palabra a Luis Carlos para que nos cuente un poco de la historia de los inventarios de ictiofauna y que surge del trabajo y de la interacción de muchas colecciones biológicas, y tal vez este ejercicio que nos va a contar Carlos es considerado como un ejemplo a nivel suramericano de colaboración para poder conocer las especies que tenemos en nuestro país. Muy bien, Carlos, muchas gracias por venir, por asistir a esta invitación. Es un gusto tenerte aquí. Y vamos a comenzar. Sigue llegando gente, ya vamos en 125 personas. Muy bien, Carlos, todos tuyos. Estupendo. Voy a Muchas desconectar mi gracias. cámara y mi audio. Muchas gracias, Luz, por compartir este espacio que realmente ha sido un pequeño oasis en este escenario de aislamiento en el que estamos, en el que nos encontramos actualmente. En verdad que era una situación completamente insospechada y esta ventanita justamente nos acerca a grandes amigos, buenos colegas, investigaciones interesantísimas que han sido desarrolladas por varios estudiantes y que han rendido frutos extraordinarios. Bueno, pasemos entonces directamente al núcleo de la presentación. Un poco esa figura de desmantelar y construir, yo lo concibo como algo similar al juego de Jenga, en el cual, si bien hay que sacar algunas piezas al mismo tiempo y a diferencia del juego tradicional, tienes que ir insertando otras piezas, pero claro, el balance de esta estructura es delicado. Entonces, ¿cómo arranca formalmente el inventario ictiológico colombiano? Colombia fue particularmente tuvo suerte en el sentido de que recibió a uno de los más prominentes naturalistas del siglo XIX, varón Alexander Humboldt, y justamente las primeras especies que son descritas in situ, que por lo general, históricamente, había una serie de coleccionistas de objetos de historia natural que enviaban estos ejemplares a los denominados gabinetes o gabinetes de curiosidades o algunos museos que ya estaban un poco más instituidos formalmente de Europa, y investigadores que no habían tenido, naturalistas que no habían tenido contacto directo con los lugares de donde procedían estas piezas o estos objetos de la historia natural, los describían en sus oficinas en Europa. Entonces Humboldt justamente rompe un poco este paradigma y él sí viene a Sudamérica. Y aquí en Colombia, bueno, en el año 1805, cuando empieza a publicar los primeros reportes de su famosísimo viaje a las regiones equinocciales, da cuenta de 3 especies notables. Las 3 primeras especies que se daban a conocer a la comunidad científica mundial. Estas especies fueron el famoso capitán de la sabana, un ejemplar de la familia Trichomicteridae,
Eremophilus mutici, la especie tipo de la familia Astrolepide, Astrolepus grixalvi, y un ejemplar del grupo de los peces eléctricos, de los gimnotiformes, Sternopithecus equilariatus. Entonces, con estas tres especies inicia el conteo formal de las primeras especies que se dan a conocer de los peces de agua dulce que habitan en Colombia. Luego en 1821 completa con dos especies adicionales, Centroquir crocodile, un doradío endémico de la cuenca del río Magdalena, y otro pececito muy común del altiplano cundiboyacense, la guapucha, Grundulus bogotensis. Luego le continúa nuevamente en Europa Franz Steindagner, prominente ictiólogo austriaco, que justamente mantiene la tradición europea de no venir a Sudamérica. Las muestras las recibe en el Museo de Historia Natural de Viena. Interesantemente, él sí dedica un par de compendios enmarcados en las ictiofaunas, por un lado del río Magdalena y por otro lado del río Cauca. Y se describen entonces las primeras especies muy emblemáticas de la ictiofauna de la cuenca de los ríos Magdalena y Cauca, como lo es Caquetá krausi, la Iusion magdalene, Triporteus magdalene, y este compañero Trachelopterus insignis. Steindagner se distinguía por unas notables ilustraciones. Prácticamente sus dibujos eran una representación fidedigna de la apariencia de los peces que él describía, que por otro lado, sus descripciones, a pesar de encontrarse en alemán, cosa que ya impone una barrera idiomática, al menos en mi caso, si nos damos a la tarea de traducir sus descripciones taxonómicas, tienen un estándar que es completamente equiparable al estándar de las descripciones morfológicas actuales. Y eso ya estamos hablando de un periodo comprendido entre 1876 a 1915, es formidable. Steindagner entonces suma modestamente 36 especies a ese inventario de la ictiofauna colombiana. Luego aparece un personaje un poco intercalado. Recordemos que Steindagner describe especies colombianas hasta 1915. Este personaje, Andrés Posada, del cual no tengo mayor referencia, tal vez en una futura ocasión Henry Agüelo nos puede ofrecer mayores detalles, dado que Henry es bastante aficionado a la parte crónica de la historia de la ictiofauna colombiana. Entonces, en este año él publica un compendio, el cual reúne la descripción de 12 especies, de las cuales solamente 3 persisten o son reconocidas como válidas. Sin embargo, el estatus de estas especies es incierto. No existen ejemplares tipo que puedan ser asociados inequívocamente a la identidad de estos nombres, y la localidad de proveniencia es algo vaga, simplemente Medellín. Sin embargo, la ictiofauna de Medellín, o al menos lo que persiste de ella, de algunos de los tributarios en las cabeceras de los ríos que discurren por la ciudad, podrían servir de referencia. Entonces, algunos autores han optado por dejar de lado, obviar, omitir, y tal vez incluso llegar a proponer estos 3 nombres que todavía no han sido sinonimizados como especies inquerendes. Tal vez esa sea la alternativa un poco más floja, o darse a la tarea de rescatar estos nombres y ver a qué formas aplican. Lo interesante es que si nos damos a esa tarea, estos nombres tienen precedencia cronológica a los nombres, a algunos nombres ya disponibles para la ictiofauna, particularmente de la cuenca del río Cauca, que fueron luego incorporados por Carl Eigenmann en 1902. Y exactamente, saltamos entonces a Carl Henry Eigenmann, cuya producción bibliográfica
asociada netamente al territorio colombiano se extiende desde 1907 a 1922 y fue uno de los autores más prolíficos, uno de los teólogos más prolíficos, no solamente en el contexto colombiano. Recordemos la monumental obra que justamente precedió a este compendio del norte de Sudamérica, que fue el de los peces de Guyana, publicado en 1912, y también esas incomparables monografías hasta el día de hoy de la familia Trichomicteria, Pigide, conocida en aquel entonces, conocida bajo su nombre en aquel entonces, Dorádide, y ni hablar de los American Carassidae. Entonces, la obra de Eigenmann cierra particularmente con un broche con esta publicación de Fishes of Western South America, donde hace énfasis justamente en la región noroccidental del continente, con énfasis en Colombia, Panamá y las vertientes pacíficas de Ecuador y Perú. Le continúan o prácticamente es contemporáneo también con las descripciones taxonómicas aportadas por Henry Whit Fowler de 1907 a 1950. Sin embargo, Fowler fue un poco más modesto en su contribución, aportando tan solo 37 especies. Pero claro, dentro de estas 37 especies incorpora especies igualmente emblemáticas de la ictiofauna colombiana, como lo es el caso de Quetostoma milesi, una especie endémica de la cuenca del río Magdalena, y Leporino nicefori, dedicada justamente a su contraparte colombiana, el hermano Nicéforo María, que enviaba a la Academia de Ciencias Naturales de Filadelfia, donde Henry Fowler era el curador de la colección ictiológica, todas las muestras provenientes del territorio colombiano. Fowler entonces explícitamente publica la primera lista de especies de Colombia, y este artículo es publicado justamente aquí en Colombia, es editado en Colombia. Y esa lista ofrece entonces para 1942 una cifra global de 387 especies. Entonces, ha habido aquí un progreso importante desde ese número inicial de tan solo 3 especies en 1805 a 387 especies en 1942. Ahora ya en Colombia, científicos establecidos en el territorio comienzan con Cecil Miles. Si bien no es de origen colombiano, hace prácticamente la mayor parte de su vida académica y profesional en Colombia. Sus descripciones son pequeñas, son bastante escasas, tan solo 6 especies, un periodo comprendido desde 1942 a 1945. Sin embargo, describe formas que hasta el día de hoy no nos dejan de sorprender, como por ejemplo el pez graso del lago de Tota, actualmente hoy extinto, desafortunadamente la primera especie que pasa a ese panteón de las especies desaparecidas por siempre de la biodiversidad colombiana. Afortunadamente aquí en Colombia disponemos de algunos ejemplares que, a diferencia de la mayoría de los ejemplares tipo que sirvieron para dar nombre a esas 300 y algo especies documentadas por Fowler, hasta aquel entonces todos esos ejemplares reposaban en instituciones, o bien europeas, las correspondientes a las primeras descripciones, o más recientemente, o bueno, posteriormente, con Eigenmann y Fowler particularmente, en los museos norteamericanos. Entonces, afortunadamente con Miles, algunos de esos ejemplares que llevan el nombre, el binomio de la especie, reposan, sí, en las colecciones ictiológicas colombianas. Y bueno, esta especie, su historia es muy desafortunada en el sentido de que prácticamente al mismo tiempo que se da a conocer, hacia mediados de la década de los 40, poco después, a finales de la misma década, se dejó de registrar. O sea que podríamos presumir que la especie se extingue hacia inicios de la década de los 50. O sea que es una especie cuya vida fue
al menos en el ámbito científico, fue sumamente efímera. De 1942 al último registro que tenemos disponible en colecciones ictiológicas, que reposa en la colección ictiológica del Instituto de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional, es de 1949, 7 años apenas. Miles entonces se da la tarea de publicar 2 primeras monografías, una referida a los peces del Valle del Cauca y la otra a los peces del río Magdalena. Estos 2 libros son notables en el sentido de que no solamente ofrecen un listado gris estéril de solo nombres, sino ofrece algunas descripciones taxonómicas, ilustraciones y sobre todo claves de identificación, que para la comunidad científica colombiana en aquel entonces eran recursos sumamente valiosos. Disponer de literatura producida en Colombia y perfectamente accesible, que para aquel entonces el acceso a la literatura pública, tanto en Norteamérica como en Europa, era complejo, era complicado. Simultáneamente aparece George Dahl, que muchos consideran como el padre de la ictiología en Colombia. Eso puede ser debatible, sobre todo Henry, vuelvo al nombre Henry como cronista de la ictiología colombiana, podría ofrecer mayores elementos de soporte bueno, quién realmente fue el pionero de la ictiología colombiana. George Dahl fue un poquito más prolífico, aporta 36 especies entre los lapsos de 1942 a 64, particularmente es notable una contribución de la ictiofauna, más concretamente de los peces nematognatos, los bagres, los siluriformes de la región de la Macarena, del río Guayabero. Y destaca, por ejemplo, este animal, Trichomypterus migrans. Pueden comparar allí la ilustración de la descripción original con una fotografía, un ejemplar actual, o sea, uno de los ejemplares paratipos que reposan en la colección del ICN. Dahl publica entonces parte de ese libro pionero de los peces del río Magdalena de Miles y aporta ya un enfoque un poco más amplio a ese libro icónico de la producción científica colombiana, que es Los peces del norte de Colombia. Entonces aquí ofrece también magníficas ilustraciones con descripciones y diagnosis muy precisas, algo de la distribución geográfica de las especies y, nuevamente, claves de identificación que facilitan mucho el reconocimiento de las especies y sobre todo estimulan o motivan las futuras generaciones de estudiantes de biología, de la historia natural, que querían adentrarse en el mundo de la ictiología. Y uno de esos inspirados por la obra de Dahl es justamente el profesor Plutarco Cala, que inmediatamente después de Dahl pasa a formar parte o inaugura la colección ictiológica del Instituto de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional. Esa herencia pasa a manos del doctor Plutarco Cala. Y lo tenemos comiéndose un hervido de pescado en Quibdó Atrato en el año 2005, que fue mi primera visita a Colombia, y además de eso mi primera visita en aquel entonces los simposios de ictiología. Uno era el Congreso de Ictiología organizado por la Asociación Colombiana de Ictiología, que justamente el mismo Cala funda. Es el pionero, el fundador de la asociación. Y hacia el año 77, Cala, que vuelca los ojos más allá de la cordillera oriental, justamente a la Orinoquía, a los llanos orientales, ofrece el primer listado de las especies de peces de la Orinoquía colombiana, con 201 especies. Luego, el otro pupilo, bueno, no digamos pupilo, pero el otro sucesor del legado de Dahl, mi colega y amigo Iván Mojica, en el año 99 publica entonces formalmente
la primera lista de los peces dulceacuícolas de Colombia, y de aquella lista timorata de las 300 y algo especies de Fowler, saltamos a 838 especies. Esta fotografía también fue en Quibdó, valga la reseña de la ubicación. Y básicamente esta lista, lo notable es que está basada con material que está depositado en la colección ictiológica, o sea, no hace no sea la tarea de simplemente recopilar nombres dispersos que se hallan en la literatura ictiológica referente a Colombia, sino que Iván sí adiciona valor añadido a esta lista de referir a los ejemplares que realmente reposan y que sirven de soporte o de respaldo a la inclusión de todos esos nombres de la lista para la ictiofauna continental colombiana. Prácticamente 10 años después, Javier Nano, aquí lo tenemos en Londrina en el año 2017, hace un esfuerzo notable y entonces publica junto a Richard Barry y José Saulo Usma la lista de peces, nuevamente, de agua dulce de Colombia, y de esa cifra 800 nos montamos ahora a 1400. Muchos para la época previo a la publicación de esta lista justamente se preguntaban por qué el número de peces conocidos para Colombia era relativamente bajo. Esto lo dicen por el hecho de que Venezuela estaba un poco más aventajada en el sentido de publicar ya listados de la ictiofauna continental, y claro, esos listados superaban esas cifras de 800 y pico especies de José Iván. Entonces muchos se preguntaban, pero Colombia tiene una geografía mucho más dispar, con 3 vertientes andinas, con una plataforma caribeña y con una plataforma pacífica. Y justamente el trabajo de Javier sitúa correctamente la cifra, que efectivamente Colombia se posiciona como uno de los países más diversos en ictiofauna, no solamente en el continente suramericano, sino en general en un contexto global. Pero aquí, al igual que en el caso anterior, prácticamente al mismo año que se publica la lista de Javier, queda desactualizado. Se describen especies nuevas ese mismo año. Entonces, cuando yo llego al país en el año 2014, justamente retomo la idea con Javier y nos abocamos al ejercicio de ver qué alternativa hay de no seguir publicando listas por el simple hecho de publicarlas, sino que este recurso se mantenga vigente y sea fácilmente actualizable. De forma que la utilidad del recurso no expire después de cierto tiempo. Entonces, bueno, eso fue un esfuerzo arduo en el sentido de que lo que aspiramos era un poco más. Nosotros queríamos tener una plataforma de consulta en línea, interactiva y todo lo más, pero claro, los recursos de las instituciones y en general eran limitados. Entonces pensamos en el soporte que brinda actualmente el Sistema de Información sobre Biodiversidad de Colombia, SICOLOMBIA. Y si bien la plataforma de ellos es bastante rígida en el sentido de que solo admite la publicación de conjuntos de datos en el formato del Darwin Core, nosotros entonces perfectamente nos adaptamos a ese formato y convertimos la lista en un producto utilizable que pueda ser descargado por cualquier usuario en su computadora y ser editado y trabajado en una hoja de Excel. Entonces sí, le decimos, respondemos afirmativamente a adaptarnos a ese formato de Darwin Core. Entonces publicamos en el 2017 una nueva lista, sí,
podríamos ver que las cifras, si comparamos con las 1430 de el listado del 2009, prácticamente 10 años después, a solo 1494 no ha crecido mucho, pero sí creció. En ese intervalo de tiempo fueron descritas un poco más de un centenar de especies, eso nos da un promedio de 10 especies por año, casi una especie mensual. Claro, aún estamos lejos del escenario que tiene actualmente Brasil. Brasil está escribiendo desde el año 2007 una especie nueva semanalmente, solo para peces de agua dulce. Pero entonces aquí nos damos a la tarea, sí, de jugar a la yenga rudamente. Empezamos a sacar incluso más piezas de las que nosotros aportamos. Hay 114 nuevos registros de especies, que para esto fue crucial la incorporación de múltiples otras colecciones que forman parte del quehacer ictiológico nacional. Entonces, grandes amigos, Armando Ortega, Francisco Villa, José Saulo nuevamente, el mismo Javier y los muchachos estudiantes de Javier, ahora exitosos profesionales, Edgar y Guido, nos acompañan en esta ardua labor. Entonces aquí integramos no solamente la información que ya está disponible del ICN, sino que incorporamos la información que estaba en el Instituto Humboldt, incorporamos la información que estaba en INCIBA, incorporamos la información que estaba en el Museo de la Javeriana y incorporamos la información que estaba en la colección ictiológica de la Universidad del Tolima. Entonces, claro, esto nos da esta cifra de 114 nuevos registros. Revisamos la distribución geográfica y esto nos lleva a o bien ampliar o a restringir la distribución de 175 especies. Y aquí una cifra que creo que es uno de los productos más que particularmente a mí más me gustó de la lista. No solamente la cifra global, sino cuántos nombres eliminamos, porque esto le brinda una mayor rigurosidad al contenido de la lista, que puede ser perfectamente validado con los soportes que actualmente están en las colecciones a través de los ejemplares voucher, que sirvieron justamente para la inclusión de los nombres e incrementar esos números. Pero entonces estos nombres, que eran un poco vagos, un poco inciertos, que sí venían un poco de una tradición de inercia de arrastrarse algunos nombres que provenían de listas, pero cuando uno iba a la lista que daba origen, wow, era un poco un nombre sacado fuera del bolsillo. O sea, no se tenía certeza de dónde salió este nombre para Colombia. Entonces, este artículo viene acompañado por 5 archivos suplementarios que están perfectamente disponibles, son accesibles a través de la página web de SOCIS. Y esos archivos suplementarios dan cuenta del argumento, todos los argumentos técnicos por los cuales se dejan fuera esos 202 nombres de especies. Y claro, esta cifra es la que da cuenta de que el número global de especies no haya crecido mucho con relación al número que se ofrecía para el 2009. Entonces, esa salida de la lista, que ya no estamos limitados al hecho de que cuando se publica, sí, bueno, ya inmediatamente pues, después esa lista se hace perecedera. Entonces ya CIP Colombia nos ofrece un IPT exclusivo para la Asociación Colombiana de Ictiólogos, donde nosotros estamos realizando las publicaciones anuales de las actualizaciones de la lista. Y esas actualizaciones entonces pueden ser descargadas en el formato de Erwin Core y abiertas sencillamente desde la plataforma de Excel. El año pasado incorporamos entonces un recurso de búsqueda dinámica dentro de la página web de la Asociación Colombiana de Ictiólogos. Entonces ahora sí, en la página web de ASICTIO disponemos de un recurso un poco más amigable, más intuitivo incluso, de cómo poder generar una búsqueda muy sencilla, incluso aplicar filtros de búsqueda. Entonces yo puedo listar las especies de peces de la cuenca del río Orinoco y obtengo entonces mi listado de exclusivamente las especies
la cuenca del río Orinoco, puedo aplicar filtros adicionales, quiero saber cuáles son las especies comerciales, aplico ese filtro, quiero saber cuáles son las especies endémicas, aplico igualmente ese filtro, entonces puedo ya trabajar de una forma mucho más dinámica, mucho más abierta, mi listado plano de especies. Entonces puedo aplicar diferentes criterios para obtener entonces mayor contenido de información del listado global. Entonces allí tienen la dirección de enlaces son completamente bienvenidos a consultar ese recurso, y allí mismo en la página van a encontrar información de cómo formar parte de las actualizaciones. Entonces los invito a leer ese protocolo que está muy bien detallado para que también ingresen y formen parte del proceso de actualización de la lista de peces de agua dulce de Colombia. Este es un proceso que no tiene fin al día de hoy. Y no tiene fin al día de hoy justamente por las cifras que le ofrezco de la versión que se va a publicar el próximo mes, la versión 2.12, no habíamos alcanzado aún las 1500, ya al día de hoy rebasamos las 1600. O sea que de la última actualización, que fue, o sea, de la lista original, tenemos 114 especies nuevas incorporadas al inventario. Desde la última actualización del año pasado ya se han descrito 16 especies nuevas, o sea, en el lapso de tan solo un año, o sea que ya incluso estamos separando esa media de descripción de una especie mensual. Se incorporan 21 nuevos registros y nuevamente, o sea, esto es un proceso de quitar y reemplazar. Hay 13 nombres eliminados que corresponden a nombres especies nominales que han sido sinonimizadas. Este es el cuadro global de la composición por los principales grupos, en este caso órdenes, la composición porcentual. Allí tenemos la primera actualización, segunda y tercera. Los porcentajes no varían. El mayor porcentaje de la representatividad taxonómica de la ictiofauna colombiana refleja justamente cuál es el escenario de la ictiofauna neotropical, o sea, mayoritariamente dominado por caraciformes y bagres y siluriformes. Y luego, en menor proporción, le siguen cíclidos, peces cuchillos, peces anuales, poecilios, y luego peces, grupos sí minoritarios, prácticamente como una especie, como el caso de Simbranquiformes, Tetradontiformes, Ceratodontiformes, que vamos a ver un poco luego cuál es la situación real de esos órdenes que se presume que no tienen mayor diversidad taxonómica. Para aquellos que se están preguntando dónde fue a parar los lenguados, los pleuronectiformes, este año fue publicada una reclasificación, un análisis filogenético de evidencia total, genómico, incorporando morfología de Polynemoidei y Carangiformes, cuáles eran las relaciones filogenéticas de estos grupos mayoritariamente marinos, y Pleuronectiformes, que no lo concebimos como un orden. O sea, es como el dilema que en la década de los 50 fue un poco el punto de partida de la dinámica de debate entre las grandes escuelas de la sistemática, entre los biólogos, entre los sistemáticos evolucionistas y los cladistas o los sistemáticos filogenéticos, de por qué seguir considerando aves. Bueno, sí, Pleuronectiformes es un grupo bien peculiar, pero no, es simplemente un grupo muy autapomórfico dentro de los carángidos. Aquí tenemos las cifras de número de especies por región hidrográfica. Estamos hablando de 400 especies que son exclusivas para el país. Esto es un patrimonio sin igual en el contexto global. O sea, 400 especies que no están en ninguna otra parte del mundo. Y bueno, nuevamente la comparación de las diferentes versiones de las actualizaciones se han mantenido un poco iguales. Sin embargo, claro, los crecimientos más notables se dan hacia las cuencas del Amazonas y Orinoco, como pueden ver allí de las diferencias de los números. Y Magdalena Cauca se ha mantenido bastante estable.
pequeñas adiciones en el lado del Caribe y preocupantemente se reduce el número de especies del Pacífico, pero esto no es porque, sí, algunas especies han sido sinonimizadas, pero esto simplemente refleja la necesidad de muestrear y hacer un trabajo activo de inventario en las cuencas hidrográficas de la vertiente pacífica colombiana. ¿A dónde llegamos después de todo esto? A pesar de que ya todos estos recursos están libremente disponibles, en línea, descargables, consultables, en fin, están allí para ser utilizados. Algunos nombres siguen pululando en las bases de datos de las colecciones nacionales, incluso en los repositorios digitales, GBIF. Entonces, yo hice un extracto de esos nombres que son recurrentes, que uno se encuentra, caramba, porque siguen apareciendo. Sí, Caración fasciatum, que la semana pasada les habló muy bien de ello Henry, Caragiboso, Emigramos marginatos, en fin. Sobre todo los astroleptos, pero bueno, ya vamos a dar cuenta de ello. Y esto responde a esta semana, por ejemplo, recibo una comunicación del Programa Global de Especies de IUCN en el sentido de iniciar o adelantar la evaluación de la lista roja para los peces dulceacuícolas de la cuenca del Orinoco. Entonces ellos me facilitan una lista con la que ellos se encontraban trabajando y en esa lista yo me encuentro, wow, 45 especies erróneas que ya en el 2017 nosotros habíamos dicho no están en Colombia. Son especies que incluso están restringidas a cuencas costeras del sureste brasileño, en los estados de Río de Janeiro, Sao Paulo, incluso cuencas hidrográficas completamente aisladas y distantes como Paraná, Paraguay, en el sur del continente. Entonces sí, 45 especies erróneas. Entonces, ¿cuáles son las implicaciones de tener una taxonomía depurada? Bueno, que esos 45 nombres arrojarían ruido y entorpecerían o harían menos eficiente un proceso de evaluación del estado de conservación de especies colombianas, que realmente es el propósito. Entonces, muchos recursos podrían ser Hola, Carlos. Carlos. Sí, Carlos. Se quedaría sin señal, profe. Será, voy a chatearle. Carlos. de forma altamente... Ah, volvió. Carlos, nos perdimos como un minutico de tu conversación. Carlos. Carlos. Hola. ¿Ustedes sí me escuchan a mí? Sí, señora, perfecto. Sí, Luz, por aquí lo escucho bien. Yo te escucho también, Sí, perfecto. te escucho, Luz. Ok, voy a chatearle a él. Carlos. Carlos. Llamémoslo. Hola. Hola, te perdimos, Sí. te perdimos cuando empezaste a hablar de la lista Ok, Orinoco. wow. Ok, de la lista del Orinoco, ¿en qué Sí, momento fue eso? que te llamaron y encontraste que habían 43 especies que Ah, ok, no eran perfecto. válidas. Te perdimos. Volvamos a ello entonces. Vale. Sí, estamos aquí. Eso, Sí, 45. bueno, lo que decía. Claro,
muchos se preguntan, bueno, pero ¿por qué las listas de especies? ¿Cuál es su importancia? ¿Por qué la taxonomía? ¿Por qué depurar la taxonomía? Justamente por eso, porque una iniciativa que justamente busca hacer una evaluación del estatus de conservación de las especies colombianas, entonces puede verse de alguna manera entorpecida por la proliferación de una serie de nombres que definitivamente corresponden a especies que no se encuentran en el territorio colombiano y acaparan recursos que podrían ser destinados en materia de inversión financiera y de tiempo, evaluación de una lista de estas proporciones para brindar entonces mayor atención a las especies que realmente la meritan. Entonces, esto es un reflejo muy puntual, pero bastante directo de por qué la importancia de mantener un recurso en forma de un listado permanentemente actualizado. Sí, entonces un poco para ejemplificar por qué la proliferación todavía, al día de hoy, en las bases de datos de las colecciones, en los repositorios internacionales, de nombres que definitivamente no, ya deberíamos de dejar de utilizar para documentar registros biológicos en las colecciones biológicas del país. Tenemos aquí 14 nombres de astrolepos, para los cuales en el ejercicio del 2017 nosotros tuvimos que plantear unos criterios estrictos, muy ceñidos a la circunscripción geográfica, que responde un poco a la biología y ecología de las especies de astrolépidos, que por lo general están limitadas a un rango altitudinal muy definido. Entonces, por ejemplo, Astrolepos longifili, que era el nombre que le había dicho que iba a volver a él. Astrolepos longifili es una especie que fue escrita para el Amazonas ecuatoriano. Entonces ese nombre lo teníamos presente en una cuenca completamente aislada, una cuenca transandina como es la Magdalena Cauca. Entonces, ¿por qué traernos una especie que sabemos que es un grupo comprometido, que no puede dispersarse por la sección baja de los ríos para ir a parar en el Magdalena Cauca? Y parte de la respuesta radica en el hecho de que no se ha utilizado de forma eficiente la literatura taxonómica disponible. Estamos hablando de 1904, o sea, ya más de 100 años de que ese recurso bibliográfico estaba allí para ser utilizado. Reagan en 1904 describe una especie para la localidad de San Agustín, 1500 metros de altitud en el departamento del Huila, en la cuenca del río Magdalena. Y esa especie es lo que nosotros, bueno, lo que recurrentemente se ha venido llamando, identificando erróneamente colecciones Astrolepos longifili para el Magdalena. Entonces, ¿por qué no utilizar ese nombre? Entonces, esto simplemente era para ejemplificar un poco el uso o la omisión de uso de los recursos bibliográficos que sí están disponibles. Vamos entonces con adiciones recientes notables que también tienen una repercusión importante, ya no solamente para temas de estatus de conservación, sino para manejo de recursos, en este caso recursos pesqueros. Estas dos especies de pimelodios muy comunes con las cuales todas las personas que han trabajado en el área del Magdalena Cauca están ampliamente familiarizadas, hasta hace prácticamente incluso menos de una década se venían denominando de otra forma. Y esa otra forma como la que se venía denominando era una especie que sencillamente no está presente en la cuenca del Magdalena Cauca. Son especies que fueron incluso descritas para las Guyanas, para el escudo de Guyana, en Surinam, en Guyana, y que si vemos un poco las implicaciones de manejo, en algún momento incluso llegaron a asomar ideas o propuestas de repoblamiento a partir de stocks de poblaciones que ni siquiera eran de la misma cuenca hidrográfica, sino justamente ateniéndonos a nombres, en el primer caso, Pimelos clarias, Pimelos bloquias, o sea, podíamos haber estado trayendo peces provenientes de la Orinoquía y metiéndolos en la cuenca del Magdalena, con lo cual podríamos haber generado un serio impacto a nivel de potencial hibridización de las especies que naturalmente sí ocurren en el Magdalena Cauca y que eso
se trata de una especie diferente. O el caso, sí, más notable, inmortalizado en la literatura universal, Gabriel García Márquez habla del Bagre Rayal Magdalena, apenas fue conocido, formalmente reconocido como una especie propia, con derecho propio en el 2017. Entonces vemos que los nombres taxonómicos no son un mero capricho, tienen un ámbito de influencia mucho mayor al que nosotros podamos concebir desde simplemente la tribuna sistemática, taxonómica, etc. Y eso me trae justamente a este caso. Asumimos que hay una única especie de arapaima en Colombia, arapaima giga. Estos ejemplares sí, están allí en puertos de acopio. Pero también recientemente se hacen disponibles otros 3 nombres al menos. Y lo que genera inquietud es que uno de estos nombres incluso fue descrito para una población que está geográficamente mucho más próxima a las poblaciones colombianas del río Solimões, de la porción amazónica, el canal principal del río Amazonas en Colombia. Y esto aún no ha sido evaluado. Entonces aquí hay un interesantísimo punto de investigación para desarrollar. Asumimos que las especies grandes, las especies emblemáticas de megafauna íctica son vastamente conocidos, cuando el escenario es todo lo contrario. Entonces, este es un caso que realmente amerita, sobre todo por algunas propuestas o algunas iniciativas de querer introducir stocks de, por ejemplo, la Amazonía ecuatoriana, la Amazonía peruana, que sí cuenta con una industria acuícola mucho más desarrollada, particularmente para el caso del pirarucu. Nos vamos al otro extremo del rango de variabilidad de tamaños, especies pequeñas, que son las más comunes, las más frecuentes y las más abundantes, e incluso en grupos que pensamos que son muy bien conocidos, que cuentan con revisiones taxonómicas muy completas, particularmente Cragrauto, tiene una revisión para la región transandina del año 94 por Richard Barry, y nuevamente para el año 2001, todas las especies cisandinas por Barry Harold. Pero sí, hasta hace apenas un par de años, en una región que se considera muy bien conocida como el Magdalena, la cuenca del río Magdalena, y por demás una de las más ampliamente exploradas desde el punto de vista ictiológico, todavía entonces hay especies no documentadas de la biodiversidad de estos grupos que se creen que están perfectas o absolutamente conocidos desde el punto de vista taxonómico. Nombres inadecuadamente aplicados a la ictiofauna colombiana, particularmente el nombre de Gemania virescens, que persiste para las poblaciones cisandinas, pero eso es otro tema que está abierto a que lo investiguen cuando quieren, estudiantes que se quieran comprometer en esa proeza. Particularmente Edgar fue uno de esos estudiantes comprometidos que dio un paso adelante bajo la guía de Javier y desarrolló su trabajo de tesis de maestría de abordar 2 especies que sí, que se piensa que tienen una distribución muy amplia en el continente suramericano, el Gemania virescens y Sternopithecus macruro, y que encuentra en el desarrollo de su tesis, ¿no? O sea, realmente la región transandina no está Gemania virescens. Gemania virescens es una especie restringida para la cuenca del Bajo Paraná y el Río de la Plata, y lo que nosotros venimos denominando como Gemania virescens, además indistintamente para las distintas cuencas hidrográficas de la región transandina y colombiana, son 4 especies. Entonces este año extraordinario da a conocer 3 de estas primeras especies, queda pendiente aún por describir la especie del atrato, y queda también pendiente por publicar el trabajo de la descripción de las 4 especies nuevas de Sternopithecus, de lo que es llamado indiferentemente en las colecciones, en las bases de datos, en los estudios de evaluación de impacto ambiental, Sternopithecus macruro. Otro de estos estudiantes admirables que dice, doy un paso al frente y
y aborda un problema que todo el mundo ha evadido, que le ha dado la espalda a Pimelodela. Lo circunscribe, nuevamente, cauto, vamos a circunscribirlo para la porción orinocense de Colombia. Y bueno, ya este año se describe esta primera especie y quedan en cola 4 especies adicionales solamente para la Orinoquía colombiana, 2 registros nuevos y 2 nombres que venían siendo utilizados, Pimelodela gracilis y Pimelodela cristata, también de una forma compulsiva, incluso abarcando varias especies dentro de cada uno de estos nombres, ¿no? Estas 2 especies definitivamente no se encuentran en la Orinoquía colombiana. Tenemos en realidad 4 especies nuevas, 2 especies nuevas y sí, 4 nombres que sí venían siendo correctamente utilizados hasta ahora. El Magdalena, todo el mundo se diría, claro, la ictiofauna del Magdalena está debidamente documentada, está suficientemente explorada. Y los muestreos recientes no, incluso la revisión del material ya disponible en las colecciones ictiológicas nos dicen todo lo contrario. Esto viene también un poco de la par de la revolución o la facilidad de acceso ahora a la información que nos proveen las secuencias genéticas, las secuencias de ADN. Entonces nos encontramos con este animal, el género Nodus, un género mayoritariamente o principalmente de distribución cisandina, y tenemos la primera especie de ese género presente en la cuenca del río Magdalena. Un hallazgo notable desde el punto de vista biográfico que da cuenta un poco de la historia que nos contaba hace un par de semanas Gustavo, de esa conexión pretérita del curso del Magdalena Medio con la ictiofauna, con las cuencas que son drenadas en la región cisandina, por esa denominada protocuenca Amazonas-Orinoco. Entonces, justamente, este relicto nos da testimonio, nos ofrece evidencia de que efectivamente esa conexión existió. Este animalito que hasta hace poco llamábamos Dupuyictis sapito, asumíamos que la especie que había descrito Leonard Schultz de la cuenca del lago Maracaibo era la misma que encontramos en el río Magdalena. Resulta que no, también es una especie diferente, y entonces esta es una especie que no está categorizada en el libro rojo y dada ahora su distribución geográfica mucho más restringida y limitada, endémica para la cuenca y para una pequeña porción, para una relativa estrecha porción de la cuenca del río Magdalena, entonces amerita una evaluación de estatus de conservación. Entonces también se encuentra en curso este animal que variablemente lo han llamado Heptapterus imparales, pseudoimparales, de cualquier forma, y creíamos que era una sola especie que estaba en el Magdalena Cauca, aplicando análisis de taxonomía integrativa, delimitación de especies por barcoding, ¿no? Realmente hay 5 especies, todas exclusivamente en la cuenca del río Magdalena. Y lo más interesante es que estas formas constituyen una nueva entidad genérica, un nuevo género dentro de la familia Heptapteridae. Entonces también esto está en curso. Entonces, prácticamente estamos hablando de un trabajo de adición incesante de diversidad a la ictiofauna que conforma los ríos y las aguas continentales colombianas. Pero nuevamente, aquí viene el juego de la yenga. No todo es sumar, también es restar. Este es un trabajo formidable de un biólogo egresado de la Universidad Industrial de Santander, Juan Flores, del cual me siento privilegiado de formar parte. Él se hizo la pregunta: en el departamento de Santander tenemos una serie de especies. Los autores han dado la tarea juiciosa de describir o al menos asignar nuevos nombres de especies a cada forma que ellos han encontrado en las cuevas, en las cavernas de la región kárstica del departamento de Santander, que además es una zona con un enorme potencial desde el punto de vista turístico, justamente en esa vertiente del espeleoturismo, del turismo de cuevas.
Y Juan se hace la pregunta, ¿cómo evolucionaron todas estas poblaciones de animales adaptados a vivir en cuevas? Entonces él hace un análisis filogenético no se limita solamente a analizar las especies o las poblaciones cavernícolas, sino que también incorpora las poblaciones de las quebradas afluentes de estos sistemas de cuevas, y algo que tal vez para los más avisados o las personas que están un poco más familiarizadas con la genética de poblaciones, ¿no? Resulta que todas esas especies distintas no constituyen sino que un gran clado sin mayor estructura biogeográfica. Aquí encontramos algunas ramas, pero esas ramas esos nodos apenas están separados por 5 sustituciones nucleotídicas de un fragmento de 600 pares de base del gen COI. O sea que distinguir especies por tan solo 5 sustituciones de nucleótidos realmente no es el caso. Y eso lo ejemplifica muy bien a través de esta red de haplotipos, donde demuestra que todas estas poblaciones no han alcanzado una divergencia tal que amerite su reconocimiento como especies diferentes. Entonces aquí ya no es sumar, ahora estamos hablando de restar. Pero claro, eso no desmerece un poco el esfuerzo en el sentido de seguir intentando mantener el estatus de conservación de estas formas muy distintivas de la biodiversidad para estos ambientes únicos que son las cavernas. A continuación, bueno, parte del ejercicio restante, algunas especies nominales también del departamento de Santander que no fueron evaluadas en su oportunidad, pero por otro lado, o sea, eso, el juego de la yenga, restar y sumar. Aquí se suman nuevas especies que no están formalmente descritas y que, bueno, ahora debemos darnos a la tarea de iniciar ese proceso taxonómico, de escribir esas otras especies fuera de este gran clado de formas cavernícolas. Nuevamente, CREAGruto, o sea, pensamos que es un tema ya caduco, solventado, cerrado. No, el caso de Juan Gabriel, uno de los muchachos que nos acompaña en la colección del instituto, una diversidad todavía no documentada, no reconocida, el mismo caso de Mibricon, solamente para la cuenca del Magdalena. O sea, estamos hablando de que César Román Valencia y su equipo de trabajo han descrito no menos de 10 especies de Mibricon, y aún siguen habiendo más especies no documentadas, no descritas. Esto sin hablar de las formas miniaturas, que hace muy poco es que se les ha prestado la atención. Estas especies no son colectadas por métodos de pesca tradicionales, o sea, el ojo de malla de las redes o los chinchorros de estos animalitos pasan, son filtrados, son más pequeños que la abertura de estas redes. Y justamente en compañía de Carlos Lazo, en la Orinoquía colombiana, nos hemos dado la tarea de empezar a colectar estos animalitos que viven enterrados en la arena. Y sí, cada uno de estos animalitos que ustedes ven allí, sí, algunos son formas nuevas, algunos son nuevos registros, como por ejemplo Amoglanis pulex, el bagre más pequeño del mundo, de la familia Trichomecteria, ahora se registra en Colombia. Algunas formas hematófagas, parásitas de la familia Mandelina, que también durante el día, en reposo, se refugian o se entierran también en la arena. Entonces sí, una diversidad notable. Y otra vez, vámonos al otro extremo de los tamaños. Este animal de aquí arriba prácticamente mide los 2 metros, está depositado en la colección de peces del instituto, y es una especie nueva. O sea que el temblón del Orinoco no es electroforo eléctrico, es una especie nueva. El año pasado describieron 2 especies dentro del género, las primeras especies adicionadas poco más de 200 años después de la primera descripción por parte de Carl Linneo, es adicionada una nueva especie del género, y bueno, estas todavía están en esa lista de espera, lo mismo que Cimbrancos. Cimbrancos todo el mundo ha indistintamente llamado a estas anguilas de fango, anguilas de río,
No importa el tamaño, no importa la locación, no importa si estoy en una montaña, no importa si estoy en un morichal, en un llano inundable, no, todo es sin blancos marmoratos. Bueno, no, resulta que hay una diversidad enorme, hay especies, si bien no miniaturas, hay especies que son pequeñas, o sea que lo que asumimos que son juveniles, no, esas son especies adultas. Y este trabajo está siendo desarrollado en el presente por Tyson Roberts, asociado con la Academia de Ciencias de California. Nombres que deberíamos prestarle atención, o sea, estos son temas fijos de una tesis, que son especies que tienen una amplia distribución, no solamente cisandina y trasandina, sino prácticamente o virtualmente en todos los sistemas hidrográficos del continente suramericano. Oplas malabáricos, hay como 3 personas que ya han hecho tesis de posgrado, particularmente en Brasil, y bueno, como suelen decir, como se solía decir en Venezuela, matan el tigre pero le tienen miedo al cuero, o sea, no han abordado aún este tema, no han publicado sus resultados. Estos son 2 ejemplos notables que yo siempre me extraño de por qué nadie los ha visto. Leporello vittatus, Leporino striatus son 2 formas muy distintivas que están en Magdalena, pero que corresponden a especies que han sido descritas para cuencas cisandinas. En fin, una lista larga. Este nombre que hasta hace poco lo veníamos llamando como Astiana fasciatus, lo cambiaron de género y ese género ni siquiera está en el norte de Sudamérica. Entonces, bueno, resucitar estos nombres. ¿Y a dónde pasamos? Pasamos entonces a cómo podemos hacer un uso más eficiente, más abierto y más constructivo del acervo que se encuentra en las colecciones ictiológicas. Un poco también bajo el liderazgo de Javier, en el año 2017 se emprende una tarea de compilar todos los registros ictiológicos de las colecciones biológicas nacionales, sumando un poco más de 75.000 registros, lotes catalogados de 8 colecciones nacionales. Y esto se ve reflejado en unos primeros insumos que se presentan en escenarios internacionales, particularmente el simposio sobre clasificación y filogenia de peces sudamericanos en Londrina en el 2017, con póster de colecciones, justamente el esfuerzo de estandarización y de unificación de este recurso. La Sociedad Brasileña de Ictiología publica este especial de su boletín con un directorio de las colecciones ictiológicas, donde varias colecciones ictiológicas colombianas participamos. Eso nos lleva al famoso reporte del estado y tendencias de la biodiversidad colombiana que publica el Instituto Humboldt, y en el 2017 publicamos esta ficha donde nosotros queríamos plasmar a través de forma muy sencilla 2 mapas donde se concentra el conocimiento de la ictiofauna colombiana. Y todos esos pequeños puntos nos dicen, bueno, dónde hemos estado, dónde han estado los ictiólogos colombianos, dónde han trabajado. Entonces, mayoritariamente lo que vemos aquí es que hay enormes vacíos de información. Orinoquía y Amazonía persisten los vacíos en la vertiente pacífica y, nuevamente, en la vertiente caribe. Entonces, mayormente hemos estado concentrados en trabajar en la región andina. Y si nos vamos al caso particular de las áreas protegidas, de los parques nacionales, que están representados por estos polígonos vacíos, estos polígonos de color grisáceo, vemos que la proliferación, la densidad de puntos allí es irrisoria, es prácticamente inexistente. En algunos casos apenas encontramos un solo punto. O sea que lo que se está protegiendo en los parques nacionales naturales colombianos a nivel de ictiofauna es desconocido, porque necesariamente tenemos que referirnos al conocimiento de la ictiofauna colombiana en función de lo que está disponible y lo que está catalogado en las colecciones ictiológicas. Entonces, como vemos, prácticamente no hemos entrado a saber qué es lo que está albergado en los parques nacionales naturales. Entonces, este mapa está contenido en esta publicación que se distribuyó en la Agenda del Mar el año pasado, y ahora se está reeditando una publicación especial que está editando la UNAP, la Autoridad Nacional
de Acuicultura y Pesca de Colombia. Este año, desafortunadamente, por temas coyunturales de la emergencia de la pandemia mundial, frenó esta iniciativa que teníamos programada para realizar este año de biomodelos, de entonces ir otro paso más adelante, saber dónde está cada una de las 1.600, más de 1.600 especies de peces de agua dulce de Colombia, construir un mapa de su distribución geográfica, y esto venía a ser un esfuerzo coordinado por el equipo de biomodelos del Instituto Humboldt. Íbamos a organizar un taller donde íbamos a invitar a todos los especialistas, curadores de las colecciones, a reunirnos un par de días, una jornada de trabajo intensiva en la ciudad de Bogotá, pero bueno, necesariamente debemos retomar este esfuerzo el próximo año, pero está allí, está en pie, está vigente el esfuerzo. ¿Por qué seguir viendo a colectar? Esta inquietud incluso, aunque desde mi punto de vista es necia, preocupantemente se origina en algunos biólogos. Y el porqué de eso es, por ejemplo, con la firma de los acuerdos de paz del gobierno colombiano y la guerrilla de la FARC, se nos abren las puertas a áreas ignotas para la mayoría de los biólogos de los 80, trabajando desde los 80 para acá, a visitar áreas que estaban vedadas, prohibidas. Y una de esas áreas vedadas es justamente la Sierra de la Macarena. En el año 2018, en coordinación con Carlos Lazo, volvemos a visitar los pasos, a desandar los pasos que en los 60 ya había dado George Dahl. Y en los ríos, en la confluencia de los ríos Guayavera, Lozada y Duda, entonces aplicamos por poco más de una semana, casi 10 días de trabajo intensivo, ictiológico. Solo en la confluencia de esos 3 ríos logramos colectar en esos 10 días 242 especies. Que cuando las comparamos a la cifra global de lo que se conocía para toda la cuenca del río Guaviare, aquí estamos hablando apenas una pequeña sección del río Guayavero, que es uno de los principales tributarios del Guaviare. No estamos hablando de toda la cuenca del Guaviare, es mucho más sumamos más del doble de la cifra del 2004. Y claro, dentro de esa cifra encontramos un número importante de especies no descritas, nuevos registros para Colombia, para la cuenca del río Orinoco, especies endémicas y notablemente especies que son consumidas, que son utilizadas, como por ejemplo el caso del bagre amarillo, el zúncaro, que en la cuenca del río Guayavero pudimos evidenciar el estado de salud, claro, no de una forma rigurosa, no con un protocolo científico debidamente establecido, sino la experiencia de ver los ejemplares que los pescadores artesanales sacaban, el tamaño de esos ejemplares y el número mismo de los ejemplares que ellos sacaban. Entonces, sí, está la disyuntiva de, bueno, qué tan malo fue que esos sitios hubieran estado vedados hasta hace muy poco, que hubieran sido inaccesibles hasta hace menos de 5 años. Y estos esfuerzos, o sea, la publicación de estos informes, estos reportes, de estos libros, se concretan de una manera que trasciende ya a una esfera política. Por ejemplo, nosotros en el año 2016 visitamos el río Vita, hicimos un inventario global de la cuenca del río Vita, y este libro fue un insumo valioso, un aporte técnico que sirvió justamente para refrendar y validar este decreto ya de carácter internacional, o sea, con implicaciones internacionales, implicaciones jurídicas internacionales, que compromete al Estado colombiano a declarar el río Vita como un sitio Ramsar. En fin,
hasta allí llegan las implicaciones de tener una taxonomía depurada, una lista fiable que nos brinde certidumbre sobre el conocimiento ictiofaunístico que nosotros tenemos en Colombia y que está disponible a través de numerosos recursos de consulta en línea. Los podemos tener a disposición inmediata de incluso nuestros equipos portátiles, celulares, tabletas, no solamente las computadoras. Colombia, el repositorio de datos del Instituto Humboldt Ceiba, catálogo de tipos del Instituto Humboldt, colecciones en línea del SIC Colombia. Y bueno, con eso concluyo mi presentación. Muchas gracias, Carlos. Tremenda presentación, una revisión bastante sucinta de los avances en el conocimiento de nuestra diversidad. Felicitaciones, Carlos, y realmente es un esfuerzo gigante el que se ha hecho desde todas las colecciones, desde el Instituto Alexander von Humboldt, el trabajo que lideró Javier entre el 2017 y el 2019 fue gigante. Y yo creo que es como ordenar un poco la casa, ¿cierto? Y permitir que los nuevos avances en el reconocimiento de nuevas especies sea fácilmente y rápidamente incorporado para la gestión del país. Carlos, yo tengo vamos a darle la palabra a las personas que quieran hacer preguntas. Por Seguro. favor, por el chat van haciendo su solicitud de preguntas. ¿Alguien va a querer hacer preguntas?